No, profesor, disculpe, ¿en la última PC el sábado es presencial o virtual? Es virtual, es virtual, es virtual. No hemos podido, por muchos motivos ajenos a nuestra voluntad, no hemos podido hacer ni una clase de repaso, ¿no? De todas maneras, voy a buscar ambientes en la universidad y de acuerdo a eso le mandaré digamos, una propuesta al delegado para hacer me gustaría hacer un repaso de los 5 grandes temas que hemos visto durante el desarrollo del curso, previo al examen final y a la recuperación. De repente hacemos 2 temas en cada clase y luego podemos hacerla presencial. Es libre, por lo tanto lo estoy haciendo fuera de mi horario de clase. Eh, este fin de semana debemos acabar con el tema de teoría del control óptimo y de ahí la siguiente clase ya estaría programando unas 2, 3 sesiones en la tarde, porque yo sé que muchos de ustedes llevan cursos en la mañana, entonces en la tarde para que puedan asistir, ¿no? Ya eso ya es voluntario, ¿no? Ya no, eso está fuera del horario, eh, para que puedan asistir, ¿no? Y si se acusa con otro curso, ya es potestad de cada uno ver cuál, a cuál eligen, ¿no? Ya es, digamos, no, digamos, son horarios que lo estoy realizando fuera de mi horario de clase, ¿no? Como les digo, hubiera sido bueno que hiciéramos una, 2, 3 o quizás más clases presenciales, pero muchas de las clases se han tenido que suspender por problemas de la facultad, por problemas de examen de admisión, por problemas de cierre por pandemia y un montón de cosas, ¿no? No hemos podido realizar, pero de todas maneras voy a plantear una alternativa para que el delegado les informe y los que puedan venir voluntariamente pueden venir, ¿no? Siempre en horarios de la tarde, porque la mayoría de ustedes lleva cursos en la mañana. Bien, se ve la diapositiva. Sí, profesor, sí se puede ver. Sí, profe. Bien, este último tema de optimización dinámica, eh, lo que trata es de tratar de explicar a través de operaciones matemáticas y entender cómo funcionan, digamos, los sistemas en las diferentes actividades, en las diferentes áreas, eh, tanto en la física, en la química, en la biología, cómo ese análisis ha sido trasladado al análisis, por ejemplo, económico, ¿no? O sea, a través del curso de optimización dinámica, que es un curso que demora, es un curso para quienes, digamos, deseen llevar algunos cursos de especialización sobre eh, política dinámica económica, sobre política económica dinámica, sobre algún curso sobre análisis estocástico. Este curso de optimización dinámica es un curso que dura más o menos unos 4 o 6 semestres, un curso completo. Acá estamos haciendo un repaso y lo estamos repitiendo un poco porque la finalidad es que entiendan, sobre todo para nosotros los que vamos a estudiar economía, que los procesos económicos dependen de más de una variable, uno, y dos, dependen de el tiempo en que se analizan. Eso tienen que tener presente a estas alturas, ya están en el cuarto ciclo, y habiendo llevado las 4 matemáticas, ¿no? O sea, toda actividad económica que ustedes quieran analizar, la oferta de calzados, la demanda de productos lácteos, la demanda de automóviles, la demanda de combustible, son fenómenos económicos que dependen de más de una variable. Y además de depender de más de una variable, también son fenómenos económicos que dependen del tiempo en que se analiza, ¿no? Del periodo. No es lo mismo hacer un estudio para un fenómeno económico, digamos, de corto plazo, y eso nos dice que va a ser útil para el largo plazo, ¿no?
ese tipo de análisis ya no es válido. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando se confunde ese tipo de análisis? Es simplemente la quiebra de las empresas. No puedes hacer análisis para un negocio que va a funcionar 6 meses, un año, que para un negocio que va a funcionar para los próximos 10, 20 o 30 años. Ese tipo de análisis no es. Lo que nos sirve, los análisis de corto plazo, es tener una referencia para luego entender los procesos y poder, digamos, ampliar el proceso con una mayor cantidad de datos. Lo que hacen las empresas, las grandes empresas, por ejemplo, que tienen mucha producción, el caso de la Bacus, el caso de las empresas financieras, Bacus porque, digamos, existe miles y miles de demandas de sus bebidas. En el caso de los sistemas financieros, por ejemplo, el caso de las corporaciones como Crédito, por ejemplo, son instituciones que tienen muchos movimientos diarios, miles de movimientos diarios. Por lo tanto, ellos sí necesitan análisis de corto plazo, periódicamente siempre lo están haciendo. Los análisis de corto plazo también lo hacen las instituciones grandes como el Ministerio de Economía, el INEI, el Banco Central de Reserva, ¿no? Siempre están procesando datos para ver, digamos, cómo funciona la economía y poder informar, en el caso del INEI y en el caso de las instituciones del Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía, poder ver si las metas trazadas para periodos semestrales, trimestrales o anuales se están cumpliendo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este tema de optimización dinámica. Habíamos visto el tema de cálculo de variaciones en una variable, pero también hay el tema de cálculo de variaciones para varias variables. Entonces nosotros teníamos n variables y es más, dentro del análisis de la función que analizamos, nosotros tenemos las diferenciales de las variables. ¿Y por qué se incluye esa variable de la diferencial? Porque los fenómenos, digamos, no permanecen estáticos. O sea, siempre vamos a encontrar procesos que ya se han realizado o que son resultado de otro proceso o que inician con un costo inicial. Eso es lo que nos quieren decir las, digamos, las operaciones que hacemos de cálculo de variaciones en varias variables. Entonces, al igual que el tema de cálculo de variaciones en una sola variable, en cálculo de variaciones de varias variables tenemos que tener datos para poder analizarlo. Primero, identificar cómo se presenta la función que vamos a analizar y luego las condiciones iniciales para poder responder. La lógica del análisis para funciones de varias variables también es el mismo proceso que para cálculo de variaciones de una sola variable. Utilizábamos la ecuación de Euler para determinar la ecuación óptima. En cálculo de variaciones de varias variables utilizamos la ecuación de Euler para determinar las ecuaciones óptimas de cada una de las variables que están comprendidas dentro de la función que estamos analizando. Si son n variables, tenemos que hacer n ecuaciones de Euler. Si son 2 variables, tenemos que hacer 2 ecuaciones de Euler. Las condiciones iniciales habíamos visto en las operaciones que hemos hecho para cálculo de variaciones de una sola variable, nos sirve para determinar el valor de las constantes, porque las ecuaciones óptimas tienen que estar siempre en función de el tiempo, que es la variable independiente, y de valores reales. Eso lo habíamos visto en las operaciones que habíamos estado resolviendo. Para determinar si la ecuación nos da un máximo, un mínimo, nosotros analizamos con la condición de segundo orden, que es la condición de Legendre, el hessiano de la función. Para eso tenemos que identificar cómo está compuesto el hessiano de la función. El hessiano de la función está compuesto por las segundas derivadas. Las segundas derivadas de las variables que estamos analizando. Entonces, en la primera fila va a ser las segundas derivadas de la variable x1, de la diferencial de la variable x1. En la segunda fila, la segunda derivada de la diferencial de x2. En la tercera fila, la segunda derivada de la función con respecto a la diferencial de la variable x3, y así sucesivamente hasta la fila enésima de la segunda derivada de la diferencial de la variable xn. Diferencial.
Entonces, lo que analizábamos en este hessiano de la función era lo que nos determinaba los resultados de la diagonal principal. En la diagonal principal, nosotros tenemos la segunda derivada. Segunda derivada de la función de la diferencial de x sub 1, derivamos nuevamente con respecto a x sub 1. En la segunda derivada de la función de la diferencial de x sub 2, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x sub 2. En la segunda derivada de la función de la diferencial de x sub 3, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x sub 3. Y así sucesivamente hasta la segunda derivada de la diferencial x sub n, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x sub n. Entonces, en la diagonal principal están todas las segundas derivadas de cada una de las enésimas variables. Entonces, eso analizamos y de acuerdo a la condición de la matriz nos podía dar un máximo o un mínimo, ¿no? Nos daba un máximo si la matriz estaba definida o semidefinida negativa. Nos daba un mínimo si la matriz está definido o semidefinido positivo. Entonces, eso es lo que nos permite la condición de segundo orden. Con la condición de suficiencia, nosotros igual analizábamos si nos daba un máximo global o un mínimo global. En esta matriz del hessiano, para la condición de suficiencia, intervenían todas las variables, las n variables, por lo tanto había n filas, y las diferenciales de las n variables, por lo tanto también había n filas de diferenciales de cada una de las variables. Igual, en la diagonal principal de esta matriz estaban las dobles derivadas de las variables x1, x2, x3 hasta x sub n, y también estaban las dobles derivadas de la función con respecto a la diferencial de x1, a la diferencial de x2, x3, hasta la diferencial de la variable x sub n. Entonces, esta condición de suficiencia, analizando el hessiano de la función, donde intervienen las dobles derivadas de la función con respecto a cada una de las variables, lo que analizábamos era los resultados de la diagonal principal. Entonces, para que sea un máximo global, la matriz debía estar definida o semidefinida negativa. Para que sea un mínimo global, la matriz debía estar definida o semidefinida positiva. Y estos eran los requisitos para poder analizar variables de varias variables, ¿no? Cálculo de variaciones de varias variables. Habíamos visto un ejemplo para una función que tenía dos variables, x y y, podíamos identificar porque en las ecuaciones estaban las diferenciales de x y diferencial de y. Nos daba el tramo a analizar, son cosas que debemos ya identificar en el análisis de una función. El tramo es de 0 a 10. Nos daban condiciones iniciales para cada una de las variables. Si la función que estamos analizando tiene dos variables, por lo tanto nos deberían dar las condiciones iniciales para cada una de esas variables, en el instante inicial y en el instante final. Entonces, una vez que identificamos la función que vamos a analizar, el tramo que vamos a evaluar y las condiciones iniciales, comenzamos a desarrollar el ejercicio. Para eso, primero identificábamos la función y comenzamos a hallar los valores de las variables que vamos a utilizar, ¿no? El siguiente paso es la condición de primer orden, que es la ecuación de Euler. Para yo operar la ecuación de Euler, yo debo tener la derivada de la función con respecto a la variable x y la derivada de la función con respecto a la diferencial de la variable x. Como son dos variables, tiene que haber dos ecuaciones de Euler, por lo tanto, debo determinar también la derivada de la función con respecto a la variable y, la segunda variable, y también debo tener la derivada de la función con respecto a la diferencial de la variable y. Entonces, esos datos me va a permitir para más adelante determinar la ecuación óptima con la condición de primer orden, que es la ecuación de Euler, evaluar la matriz hessiana de la función para determinar si es un máximo o mínimo con la condición de segundo orden o condición de Legendre, y también nos iba a servir estos datos para analizar la condición de suficiencia, para definir si es un máximo global o un mínimo global.
Entonces, una vez obtenidos estos primeros datos, comenzamos a completar los datos de la ecuación de Euler, que nos dice que la derivada de la función con respecto a la variable menos la diferencial con respecto a la variable independiente, que es el tiempo, de la derivada de la función con respecto a la diferencial de la variable debe ser igual a 0. Eso nos dice Euler. Entonces, esta ecuación de Euler nos permite determinar la ecuación óptima de la variable. Entonces, analizamos para la variable x, completamos los datos y nos da que la ecuación óptima de x es c sub 1 sobre 2 por t más c sub 2 para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. Siempre es bueno recalcar el tramo que estamos evaluando, ¿no? Toda ecuación en optimización dinámica siempre se debe contemplar que es válido solamente para el tramo. Y eso lo deben de tener presente para toda su vida. ¿Por qué? Todo fenómeno económico que uno analiza solamente está limitado para un determinado tramo. Cuando ustedes hagan sus investigaciones, las investigaciones también se limitan para un determinado tramo o se evalúan para un determinado tramo. Y eso es importante que sepan para poder entender de que el fenómeno solamente es válido para ese tramo que estamos evaluando. Entonces, esto es lo que nos da la ecuación óptima de la variable x. Igual hacemos para la variable y, la ecuación óptima, la ecuación de Euler, reemplazamos los valores y nos da la ecuación óptima de la variable y. C sub 3 sobre 2 por t más C sub 4 para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. Entonces, tenemos dos ecuaciones óptimas, x, y, y variables. En el caso de x, c sub 1, c sub 2 son valores constantes que debemos de calcular con las condiciones iniciales, y c sub 3, c sub 4 son valores constantes que debemos calcular con las condiciones iniciales para el valor de y. Entonces, analizamos las condiciones iniciales para calcular los valores de x. Las condiciones iniciales se leen. Nos dice la condición inicial para x. En el tiempo inicial, o decir el tiempo t sub 0, cuando vale 0, la ecuación vale 0. En el tiempo final, t sub 1, que vale 10, el tiempo 10, la ecuación vale 11. Para la variable y, en el tiempo inicial, vamos a decir el tiempo t sub 0, que vale 0, la ecuación vale 2. Y para y, en el tiempo final, tiempo 1, que vale 10, la ecuación vale 6. Eso es lo que nos dice las condiciones iniciales. Para entender que lo que está entre paréntesis es el valor de t, porque es la variable independiente. Entonces reemplazamos los valores. Primero para x calculamos los valores de las constantes. Y el primer valor que nos da es que c sub 2 vale 0. De la segunda ecuación nos sale que c sub 1 vale 11 quintos. Por lo tanto, la ecuación óptima de x es 11 décimos por t. Esa es la ecuación óptima para todo t que pertenece al tramo de 0 a 10. Lo mismo hacemos para y. Con la primera ecuación nos sale que c sub 4 vale 2. Y con la segunda condición nos sale que c sub 3 vale 4 quintos. Por lo tanto, la ecuación óptima de y va a ser 2 quintos por t más 2 para todo t que está comprendido el tramo de 0 a 10. Entonces tenemos las ecuaciones óptimas en función de t y en valores reales. Por lo tanto, ya podemos realizar el siguiente paso, que es analizar las condiciones de segundo orden. Mediante el hessiano de la función, nosotros construimos la matriz. Esta condición de segundo orden nos va a definir si el sistema que estamos analizando de variables x, y es un máximo o un mínimo. ¿Y qué nos define si es un máximo o un mínimo? La matriz. La matriz va a estar conformada por las diferenciales de cada una de las variables. Si las variables son x sub 1 y x sub 2, va a ser en la primera fila las diferenciales con respecto a x sub 1 y en la segunda fila las diferenciales con respecto a x sub 2. Las variables que estamos utilizando son x, y. Por lo tanto, el hessiano de la función va a ser, la matriz del hessiano va a estar conformado por la segunda derivada de la diferencial de x, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x, de la diferencial de x, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y, en la primera fila. En la segunda fila, la segunda derivada de la diferencial de y,
derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x, y de la diferencial de y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. En esta matriz, en la diagonal principal, van a estar las dobles derivadas de la función con respecto a las diferenciales de las variables. La doble derivada de la función de la diferencial de x, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x, y la doble derivada de la función de la diferencial de y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. Y para eso utilizamos los datos iniciales que habíamos calculado, ¿no? Y decíamos que en la matriz de la condición de segundo orden utilizamos la diferencial de las variables. Entonces, en la primera fila de la diferencial de x, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x. ¿Y qué nos queda? El valor de 2. En la primera fila, segunda columna, de la diferencial de y, derivamos de la diferencial de x, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. No hay la diferencial de y, por lo tanto es 0. En la segunda fila de la diferencial de y, segunda fila, primera columna, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x. No hay diferencial de x, es 0. Segunda fila, segunda columna, de la diferencial de y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y, y nos queda el valor de 2. Entonces los valores de la matriz serán 2, 0, 0 y 2. Eso es lo que tenemos en el hessiano de la función 2, 0, 0 y 2. Es una matriz definida positiva. Por lo tanto, las ecuaciones óptimas, x asterisco, y asterisco, y no se olviden siempre representarlo así para el examen, para la evaluación, es que nos da un mínimo local. Las dos ecuaciones. Ponemos las dos ecuaciones entre paréntesis y luego nos da un mínimo local, siempre para el tramo que estamos evaluando, que es de 0 a 10. Luego ya hemos determinado con la condición de segundo orden si nos da un mínimo o un máximo local. El siguiente paso es analizar la condición de suficiencia. Para eso construimos la matriz donde van a estar las segundas derivadas con respecto a las variables que estamos analizando. Si son dos variables, será x, y, las dos primeras filas con respecto a las variables de x, y las dos últimas filas con respecto a las diferenciales de las variables de x y la diferencial de la variable y. Esta matriz la tenemos que construir, para eso tenemos que analizarla cómo está compuesta. Entonces, como nuestras variables son x, y, entonces la matriz será, en la primera fila va a estar analizado la doble derivada de la función con respecto a la variable x. Entonces, la doble derivada de la función de la derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a x, en la primera fila. La segunda derivada de la función de la derivada de x, derivado ahora con respecto a y. La segunda derivada de la función de la derivada de x, derivamos con respecto a la diferencial de x. Y de la segunda derivada de la función de la derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. Entonces, esos son los elementos de la primera fila de esta matriz. En la segunda fila, la segunda variable es y. Entonces, la segunda derivada de la función va a estar de la derivada de y, derivamos con respecto a x. De la segunda derivada de la función de la derivada de y, derivamos nuevamente con respecto a y. En la segunda derivada de la función de la derivada de y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x. Y la segunda derivada de la función de la derivada de y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. En la tercera fila tenemos las segundas derivadas de la diferencial de x, derivamos con respecto a x. De la diferencial de x, derivamos con respecto a y. De la diferencial de x, derivamos con respecto a la diferencial de x, y de la diferencial de x derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. Finalmente, en la cuarta fila tenemos las segundas derivadas de la diferencial de y, derivamos con respecto a x, de la diferencial de y, derivamos con respecto a y, de la diferencial de y, derivamos con respecto a la diferencial de x, y de la diferencial de y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. En la diagonal principal tenemos las dobles derivadas con respecto a x, con respecto a y, con respecto a la diferencial de x, con respecto a la diferencial de y.
Entonces, comenzamos, si ya sabemos cómo se conforma la matriz, comenzamos a derivar con cada uno de los datos que tenemos, ¿no? Y esos datos los habíamos calculado al inicio, ¿no? Al inicio del desarrollo. De la derivada de x, derivamos nuevamente con respecto a x, 0. De la derivada de x, derivamos con respecto a y, no hay la variable y, 0. De la derivada de x, derivamos con respecto a la diferencial de x, no hay la variable diferencial de x, 0. De la derivada de la función con respecto a x, derivamos con respecto a la diferencial de y, no hay la diferencial de y, 0. Entonces, en toda la primera fila de la matriz es 0. La segunda variable que analizamos en segunda derivada es la derivada de y. Entonces, de la derivada de y derivamos con respecto a x, no hay x, 0. De la derivada de y derivamos con respecto a y, no hay y, 0. De la derivada de y derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x, no hay la diferencial de x, 0. De la derivada de y derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y, no hay la variable y, por lo tanto es 0. Entonces, en las dos primeras filas de la matriz tenemos que son ceros. En la tercera fila es la derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Primero, con respecto a la variable x, no hay la variable x, 0. Derivada de la función con respecto a la diferencial de x con respecto a la variable y, no hay la variable y, 0. Derivada de la función con respecto a la diferencial de x, derivo nuevamente con respecto a la diferencial de x y me queda 2. Y de la derivada de la función con respecto a la diferencial de x, derivo nuevamente con respecto a la diferencial de y, no hay la variable y y sería 0. Entonces, en la tercera fila tenemos 0, 0, 2 y 0. En la cuarta fila tenemos las derivadas de la función con respecto a la diferencial de y. Derivo con respecto a x, no hay la variable x, 0. Con respecto a la variable y, no hay la variable y, 0. Con respecto a la diferencial de x, no hay la diferencial de x, 0. Con respecto a la diferencial de y, me quedaría 2. Entonces los valores serían 0, 0, 0 y 2. Entonces esto va a ser una matriz donde en la diagonal principal vamos a tener los valores 0, 0, 2 y 2 y los demás valores son 0. Y eso es lo que nos da esta matriz de suficiencia al completar los valores. Entonces tenemos una matriz semidefinida positiva. La función que estamos analizando es una función convexa. Y los valores de x óptimo y y óptimo nos da un mínimo global para el tramo que estamos analizando desde 0 hasta 10. Y hemos hecho la operación de cálculo de variaciones para funciones de dos variables. Bien, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Los alumnos que han resuelto el ejercicio, los ejercicios que hemos dejado. Bien, a ver, lo escuchamos. Profesor, yo tenía una duda de la clase pasada que le había hecho, pero se la vi en internet, así que quería, quería saber qué ocurre qué ocurre para hallar las constantes cuando nos sale una diferencial de segundo orden. Porque en uno de los ejemplos, si bien se puede resolver, pero en ese ejemplo el t era 0 y el instante final era 0, entonces era muy fácil obtener las constantes. Pero, por ejemplo, si t hubiera salido 1 y el instante final 2, ahí sí ya sería más difícil, ¿no? ¿Cómo se podría hacer en ese caso? Pero eso es con respecto a la pregunta de uno de los ejercicios que hemos dejado. Sí, El segundo creo que es. me parece que el segundo, sí. Sí, profe. Bien, vamos a resolverlo entonces. Ahí lo vemos en el desarrollo, para verlo en el mismo ejercicio. Bien, lo vemos en el mismo ejercicio entonces. Bien, a ver, los alumnos, ¿quién más ha resuelto? ¿Ha encontrado alguna duda? ¿Alguna pregunta durante el desarrollo? Les había dicho que la única forma de que puedan salir de dudas es desarrollando los ejercicios, ¿no? Tu compañero ha desarrollado el segundo ejercicio y ha encontrado, digamos, un inconveniente a la hora de resolverlo. Bien, a ver, nadie más. Todo está bien, todo está conforme.
Bien, entonces habíamos dejado un conjunto de ejercicios. Digamos, con estos ejercicios ya uno puede generalizar y al generalizar puede entender el fenómeno. Por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos una función de dos variables, x y y. El periodo de 0 a 8. Las condiciones iniciales para las dos variables, x y y. Dos variables. En el segundo ejercicio tenemos una función con dos variables, x y y. Periodo va de 1 a 5. Las condiciones iniciales para x y para y. En el tercer ejercicio igual tenemos una función de dos variables, x y. Para el examen no pondré x y, para el examen pondré m y p, para el examen pondré a y b. La idea es que ustedes puedan entender y diferenciar las variables para no quedarse mecánicamente con las variables x y. En la vida real también pasa lo mismo. Los productos no solamente son uno ni dos, no solamente hay productos, digamos, zapatillas o chompas, ¿no? Hay caramelos, hay alimentos, hay chocolates, hay gaseosas, hay short, hay medias, hay gorras, hay miles de productos, miles de productos. Entonces, en matemática se utiliza, digamos, estas expresiones para representar digamos, un bien que quisiéramos analizar, ¿no? Hablando para nosotros los economistas, para los ingenieros, para los físicos, para los biólogos, ellos representarán las variables de otra manera. Pero para nosotros los economistas representan productos, ¿no? Bienes que nosotros queremos analizar, ¿no? O valores, ¿no? Si quisiéramos representar en términos de valores. En el cuarto ejercicio tenemos una función de tres variables, x, y y z, ¿no? Para un periodo que va de 0 a 7 y nos dan también las condiciones iniciales para cada una de las variables. Las condiciones iniciales para x, las condiciones iniciales para y y las condiciones iniciales para z. En el ejercicio número 5 tenemos una función a analizar, es una función también de tres variables, x, y, z. El periodo que estamos analizando es de 1 hasta 12. De 1 hasta 12. En otros había puesto de 0. En otros periodos se analiza de 2 hasta 5. O sea, los periodos no son fijos. O sea, se varían los periodos de acuerdo a cómo se plantee el ejercicio a analizar. Entonces tenemos tres variables. Tenemos el periodo que va desde 1 hasta 12 y tenemos las condiciones iniciales para cada una de las variables. Lo mismo si en el examen viene una función de 4 variables, la función a analizar también debe tener un periodo y también te tienen que dar de datos las condiciones iniciales para cada uno de los periodos. Ya habíamos dicho en esta función cuál era la variable independiente, ¿no?, que estábamos analizando, ¿no? ¿Cuál era la variable independiente? T. La variable independiente es t, ¿no? Para nuestro análisis, t, el tiempo, las otras especialidades también analizan en términos de tiempo, los fenómenos naturales que analizan, los analizan en función del tiempo, ¿no? Para nosotros los economistas también es válido, porque teniendo como variable independiente el tiempo, nosotros podemos hacer análisis de política monetaria. Teniendo como variable independiente el tiempo, nosotros podemos hacer análisis de política fiscal. Teniendo como variable independiente el tiempo, nosotros podemos hacer análisis de procesos de producción. Teniendo como variable independiente el tiempo, nosotros podemos hacer análisis de proceso de demanda, proceso de oferta, proceso de consumo. Entonces, para nosotros los economistas también es válido la variable tiempo, ¿no? Podemos luego hacer análisis seguramente más profundo, determinar otra variable independiente. Bien, entonces vamos a comenzar a analizar. En el primer caso,
tenemos una función de dos variables, ¿no? La función que vamos a analizar es x por t elevado al cuadrado más y por t menos diferencial de x elevado al cuadrado menos diferencial de y elevado al cuadrado más 3t. Esa es la función que vamos a analizar. El periodo que vamos a analizar es desde 0, o sea, del inicio, desde 0 hasta 8. La variable independiente de la función que estamos analizando es el tiempo. Las condiciones iniciales para la variable x me dice que en el tiempo t sub 0, o sea, cuando es 0, la ecuación vale 2. Para el tiempo t sub 1, que es el tiempo final, cuando el tiempo vale 8, la ecuación vale 2. Para y, en el tiempo t sub 0, cuando el tiempo vale 0, la ecuación vale 4. Y en y, para el tiempo t sub 1, que es el tiempo final, que es igual a 8, la ecuación vale 10. Entonces, con estas condiciones iniciales, nosotros vamos a determinar primero la ecuación óptima. Segundo, vamos a determinar si esas ecuaciones óptimas nos dan un máximo o un mínimo local. Luego, vamos a definir si la función que estamos analizando es una función cóncava o convexa. Y finalmente, definiremos si nos da un máximo o un mínimo global. Entonces, eso lo tenemos que tener presente para la solución de este tipo de problemas de cálculo de variaciones. Bien, entonces, identificamos la función y comenzamos a hallar las derivadas de las variables. Primero, con respecto a x. Derivamos la función con respecto a x. ¿El primer término tiene la variable x? Sí, por lo tanto, su derivada es t cuadrado. El segundo término no tiene la variable x, su derivada es 0. El tercer término no tiene la variable x, su derivada es 0. El cuarto término no tiene la variable x, su derivada es 0. El quinto término no tiene la variable x, su derivada es 0. Entonces, la derivada de la función con respecto a x es t cuadrado. La siguiente variable que debemos analizar es la derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Entonces, en la función derivamos con respecto a la diferencial de x. El primer término no tiene la diferencial de x, por lo tanto es 0. El segundo término no tiene la diferencial de x, por lo tanto su derivada es 0. El tercer término tiene la diferencial de x, su derivada es menos 2 veces la diferencial de x. El cuarto término no tiene la variable diferencial de x, su derivada es 0. Y el quinto término no tiene la variable diferencial de x, su derivada es 0. Por lo tanto, derivada de la función con respecto a la diferencial de x es menos 2 veces diferencial de x. La siguiente variable que vamos a derivar de la función es la variable y. Entonces, derivamos la función con respecto a y. El primer término no tiene la variable y, su derivada es 0. El segundo término tiene la variable y, su derivada es t. El tercer término no tiene la variable y, su derivada es 0. El cuarto término no tiene la variable y, su derivada es 0. El quinto término no tiene la variable y, su derivada es 0. Entonces, derivada de la función con respecto a y es t. La siguiente variable es que en la función vamos a derivar con respecto a la diferencial de y. Vamos a derivar la función con respecto a la diferencial de y. El primer término no tiene la diferencial de y, por lo tanto su derivada es 0. El segundo término no tiene la diferencial de y, por lo tanto su derivada es 0. El tercer término no tiene la diferencial de y, su derivada es 0. El cuarto término tiene la diferencial de y, su derivada es menos 2 veces diferencial de y. Y el quinto término no tiene la diferencial de y, por lo tanto su derivada es 0. Entonces la derivada de la función con respecto a la diferencial de y es menos 2 veces la diferencial de y. Entonces ya hemos conseguido los datos de estos valores que nos va a servir para hallar la ecuación óptima, nos va a servir para hallar la condición de segundo orden de Legendre y nos va a permitir estos datos para construir la matriz de la condición de suficiencia para determinar el máximo o mínimo global. Bien, entonces, el siguiente paso es la condición de primer orden. Resolver la ecuación de Euler para determinar las ecuaciones óptimas de las dos variables que estamos analizando, que es x e y. X, y.
Bien, entonces, primero analizamos para la variable x. Planteamos la ecuación de Euler. Derivada de la función con respecto a la variable x menos la diferencial con respecto al tiempo de la derivada de la función con respecto a la diferencial de x es igual a 0. Esa es la ecuación de Euler. Entonces nosotros completamos los datos. Derivada de la función con respecto a la variable x es p elevado al cuadrado. Menos la diferencial con respecto al tiempo de derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Con respecto a la diferencial de x. Eso es menos 2 veces la diferencial de x. Entonces, completar el valor menos 2 veces la diferencial de x. Entonces, acá tenemos primero los signos negativos, lo que está entre llaves, con el signo negativo se hace positivo. Entonces, tenemos 2 veces, sacamos la constante diferencial con respecto a la diferencial de x, tenemos doble diferencial de x. Y al otro lado trasladamos el t elevado al cuadrado, pasaría con signo cambiado, menos t elevado al cuadrado, y el 2 que está multiplicando a la doble diferencial pasa a dividir. Entonces nos quedaría la doble diferencial de x va a ser igual a menos t elevado al cuadrado sobre 2. Habíamos dicho que las diferenciales lo eliminábamos con las integrales. Por lo tanto, para eliminar esa doble diferencial, vamos a integrar 2 veces. Integramos ambos miembros de la igualdad para que no se alteren. Entonces, integrando, haciendo la primera integral, al lado izquierdo, al lado derecho tendríamos integrando t elevado al cubo sobre 6 más una constante 1 por las integrales indefinidas. Integramos nuevamente y eliminamos la diferencial y nos quedaría el x óptimo, el x asterisco, integramos al lado derecho de la igualdad y tendríamos menos t elevado a la cuarta sobre 24 más t por c sub 1 más c sub 2 para todo t que pertenece al tramo de 0 a 8. Y hemos hallado la ecuación óptima de x que está en función, además de la variable t, de las constantes 1 y 2. Lo mismo hacemos para la variable y. La ecuación de Euler planteamos y completamos los valores de la ecuación de Euler. Derivada de la función nos dice con respecto a y. El dato que teníamos que la derivada de la función con respecto a y es t. Y derivada de la función con respecto a la diferencial de y es menos 2 veces la diferencial de y. Eso completamos t menos diferencial con respecto al tiempo de menos 2 veces la diferencial de y va a ser igual a 0. Menos menos se hace positivo, la constante lo sacamos y nos quedaría 2 veces la diferencial con respecto al tiempo de la diferencial de y, doble diferencial de y. Igual, despejamos y nos quedaría que la doble diferencial de y va a ser igual a menos t sobre 2. Entonces, doble diferencial, vamos a integrar 2 veces, integramos una vez y nos quedaría al otro lado de la igualdad, menos t elevado al cuadrado sobre 4 más una constante 3. Integramos nuevamente y se quedaría sin integral, nos quedaría el y óptimo, que va a ser igual a menos t elevado al cubo sobre 12 más t por c sub 3 más c sub 4. Y tenemos la ecuación óptima de y en términos de t y en términos de la constante c sub 3 y c sub 4. Como las ecuaciones óptimas tienen que estar en función del tiempo y en función de valores reales, entonces nosotros vamos a utilizar las condiciones iniciales para calcular los valores de las constantes en x, c sub 1, c sub 2, y para calcular los valores de las constantes c sub 3 y c sub 4 en y. Entonces, primero para x, las condiciones iniciales para x. Nos decía las condiciones iniciales para x. En el tiempo t sub 0, en x, la ecuación vale 2. Entonces, en la ecuación x, nosotros hacemos t0. Entonces será 0 elevado a la cuarta sobre 24 más 0 por c sub 1 más c sub 2. Eso nos dice la condición inicial es igual a 2. Por lo tanto, c sub 2 es igual a 2. Para el tiempo final, t sub 1, que es igual a 8. Igual, en la ecuación de x, hacemos 8 elevado a la cuarta sobre 24, no nos olvidemos del signo menos, más 8 por c sub 1, más c sub 2,
Eso nos dice la condición que es igual a 12. De donde, reemplazando los valores, nos sale que C sub 1 va a ser igual a 542 sobre 24. Hay que tener cuidado siempre cuando simplifiquemos. Si lo dejan como está, es válido. Si lo van a simplificar, tengan cuidado. Entonces, la ecuación óptima de x nos quedaría menos t elevado a la cuarta sobre 24 más 542 sobre 24 por t más 2. Para todo t que está comprendido el tramo de 0 a 8. Lo mismo hacemos para la variable y. Para la variable y. Nos dice la condición inicial, en el tiempo inicial, t sub 0. Cuando t vale 0, la ecuación vale 4. De ahí nos sale que C sub 4 es igual a 4. En la condición inicial para Y, en el tiempo 1, que es el tiempo final, para un t igual a 8, la ecuación vale 10. Reemplazando los valores, nos saldría que un C sub 3 es igual a 146 sobre 24. Por lo tanto, la ecuación óptima de Y es menos t elevado al cubo sobre 12 más 146 sobre 24 por t más 4. Para todo t que pertenece al tramo de 0 a 8. Entonces hemos hallado las ecuaciones óptimas de x e y. Ahora vamos a determinar si esas ecuaciones óptimas nos dan un máximo o un mínimo local. Con eso, para eso vamos a utilizar la condición de segundo orden. Vamos a construir la matriz hessiana, que está formada por las segundas derivadas de las diferenciales de cada una de las variables. Nuestras variables son x, y, por lo tanto, el hessiano de la función va a ser la segunda derivada de la función de la diferencial de x, diferenciamos nuevamente con respecto a la diferencial de x. Eso en la primera fila. Y la segunda derivada de la diferencial de x, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. En la primera fila. En la segunda fila tendríamos las segundas derivadas de la diferencial de y, derivamos con respecto a la diferencial de x, y de la diferencial de y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y. En la diagonal principal vamos a encontrar las segundas derivadas de las diferenciales de cada una de las variables. Entonces, ¿de dónde sacamos esos datos? De lo que habíamos calculado inicialmente. Las segundas derivadas. Entonces, derivada de la función con respecto a la diferencial de x es menos 2 veces la diferencial de x. Si derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x, nos quedaría menos 2. Entonces, el primer valor, primera fila, primera columna, menos 2. Si derivamos esa función con respecto a la diferencial de y, no hay la variable y, será 0. Por lo tanto, en la primera fila tenemos los valores de menos 2 y 0. En la segunda fila está la derivada de la función con respecto a la diferencial de y. A esa diferencial de y derivamos con respecto a la diferencial de x, no hay la diferencial de x, será 0. Segunda fila, primera columna, 0. La derivada de la función con respecto a y, derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y y nos quedaría menos 2. En la segunda fila los valores serán 0 y menos 2. Entonces, esos valores completamos en la matriz de la condición de segundo orden y tendríamos la matriz menos 2, 0, 0 y menos 2. Es una matriz definida negativa. Es una matriz definida negativa. Por lo tanto, las ecuaciones óptimas, y esto se muestra así, se tiene que poner las ecuaciones, o sea, menos t elevado a la cuarta sobre 24 más 542 sobre 24 por t más 2, y la ecuación menos t elevado al cubo sobre 12 más 146 sobre 24 por t más 4, nos da un máximo local. Un máximo local para un tramo comprendido desde 0 hasta 8. Para un tramo desde 0 hasta 8. Entonces, ya hemos definido que las dos ecuaciones que hemos calculado nos da un máximo local. Ahora viene comprobar mediante la condición de suficiencia, primero, que la función que estamos analizando nos debe dar cóncavo convexo y si con las ecuaciones óptimas que hemos calculado obtenemos un máximo o un mínimo global.
Y para eso utilizamos la condición de suficiencia con la matriz hessiana de la función, que va a estar conformado por las derivadas con respecto a las variables x1, x2, diferencial de x1, diferencial de x2. Para nuestro caso, nosotros hemos utilizado las variables x, y, diferencial de x, diferencial de y. Entonces debemos tener en cuenta cómo está construido esta matriz para la condición de suficiencia. Para la condición de segundo orden, que es la condición de Legendre, la matriz estaba conformada con respecto a las diferenciales de las variables. En esta condición de suficiencia, la matriz está conformada por las segundas derivadas con respecto a cada una de las variables y a las diferenciales de las variables. Entonces, en la primera fila, de x derivamos x, de x y, de x diferencial de x y de x diferencial de y. En la segunda fila, y, x, y, diferencial de x, y diferencial de y. En la tercera fila, la segunda derivada de la diferencial de x, derivamos x. De la diferencial de x, y. De la diferencial de x, diferencial de x, y de la diferencial de x, diferencial de y. En la cuarta fila, diferencial de y, derivamos x. De la diferencial de y, derivamos y. De la diferencial de y, derivamos x. De la diferencial de y, derivamos diferencial de y. En la diagonal principal va a estar la doble derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a la diferencial de x y con respecto a la diferencial de y. Todos esos valores los vamos a calcular de los datos iniciales que habíamos calculado, ¿no? De ahí la importancia de ir, digamos, en un orden. Entonces, nos dice la matriz, en la primera fila va a estar con respecto a la derivada de x. Entonces, si derivo nuevamente la función, la primera función, con respecto a x nuevamente, 0. Derivo esa función con respecto a y, 0. Derivo esa función con respecto a diferencial de x, 0. Derivo esa función con respecto a diferencial de y, 0. Entonces, en la primera fila todos los valores son 0. La segunda fila va a estar la derivada de la función con respecto a y. Y el primer término es derivar con respecto a x. No hay x, 0. Derivar con respecto a y, no hay y, 0. Derivar con respecto a diferencial de x, no hay diferencial de x, 0. Y finalmente derivar con respecto a la diferencial de y, no hay diferencial de y, 0. Entonces las dos primeras filas de la matriz para la condición de suficiencia son valores 0. En la tercera fila está derivar de la función con respecto a diferencial de x. Si derivo con respecto a la variable x, no hay la variable x, 0. Con respecto a la variable y, no hay la variable y, 0. Con respecto a la diferencial de la variable x, sería menos 2. Y con respecto a la diferencial de la variable y, no hay la variable y, 0. Entonces será 0, 0, menos 2, 0. Finalmente, en la cuarta fila está la derivada con respecto a la diferencial de y. Derivada de la función con respecto a la diferencial de y. Si derivo con respecto a x, 0. No hay la variable x. Con respecto a y, 0. No hay la variable y. Con respecto a la diferencial de x, no hay la diferencial de x, 0. Con respecto a la diferencial de y, nos quedaría menos 2. Entonces será 0, 0, 0 y menos 2. Todos esos valores lo ponemos en la matriz y nos quedaría una matriz semidefinida negativa. Una matriz semidefinida negativa. La función que estamos analizando es una función. Entonces, esa definición de la matriz nos dice que la función que estamos analizando es una función cóncava. Esa función cóncava nos da para un x óptimo, y óptimo, nos da un máximo global, ¿no? Solamente para el tramo que estamos analizando, que es de 0 a 8. De 0 a 8. Y hemos resuelto este primer ejercicio, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? Profesor, yo traté de resolver ese ejercicio, pero simplifiqué en la ecuación general el 543, el 542 y el 24. Es normal si lo simplifico, ¿cierto? Claro, pueden simplificar, lo he dicho y siempre lo repito.
Si lo dejan así como está, es válido, pero tengan cuidado. A la hora de simplificar, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque si ustedes como respuesta final me ponen un valor que no corresponde al simplificarlo, simplemente no es la respuesta, ¿no? No es la respuesta. Entonces, si lo dejan como está, con los valores que han encontrado, es válido. Aunque no deberían tener problemas de estar sacando mitad, sacando tercia, pero si lo dejan como está, es válido. Es válido. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de simplificar. Tengan mucho cuidado. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces, bueno, así les debe haber salido. Los ejercicios los he dejado más de una semana. Tengan cuidado que la próxima semana es la práctica final. Este fin de semana acabamos con teoría del control óptimo, la siguiente clase, y luego van a tener, no estén esperando el último momento para poder resolver los ejercicios. Bien, el segundo ejercicio también es un ejercicio de dos variables. Tenemos una función x cuadrado más y cuadrado más diferencial de x elevado al cuadrado más diferencial de y elevado al cuadrado más 5t elevado al cubo. Es la función que vamos a analizar. El periodo va desde 1 hasta 5. El tiempo t sub 0 es el tiempo inicial, que vale 1. El tiempo t sub 1 es el tiempo final, que vale 5. La variable independiente es t. Me da las condiciones iniciales. Me dicen el tiempo t sub 0. El tiempo t sub 0. Tengan mucho cuidado. No quiere decir que cuando te digan el tiempo t sub 0, quiere decir que vale 0. No, cuando dice el tiempo t sub 0, la definición se refiere al tiempo inicial. Y para nuestro ejercicio, acá el tiempo t sub 0, el tiempo inicial es 1. Eso nos dicen las condiciones iniciales. En la ecuación óptima vale 0. Y para el tiempo t sub 1, en la definición matemática utilizan el tiempo t sub 1 para definir el tiempo final. Y en nuestro ejercicio, el tiempo final es 5. La ecuación óptima en x para un tiempo final que es igual a 5 es igual a 8. Para la variable y en el tiempo t sub 0, o sea, en el tiempo inicial, cuando el tiempo vale 1, la ecuación de y vale 3. Y para el tiempo final en y, para un tiempo t sub 1, que para nuestro ejercicio vale 5, la ecuación vale 16. Entonces, con esas condiciones iniciales nos piden determinar las ecuaciones óptimas y determinar si esas ecuaciones son un máximo o un mínimo. Y también comprobamos con la condición de suficiencia si se cumplen esas, digamos, se cumple la condición de segundo orden, determinando la concavidad de la función, si es cóncavo o convexo, y determinando si nos da un máximo o un mínimo global. Bien, entonces comenzamos a desarrollar. Ya sabemos que debemos de identificar la función y comenzamos allá las derivadas con respecto a las variables y sus diferenciales. Entonces la función, derivada de la función con respecto a x, 2x. Derivada de la función con respecto a la diferencial de x, 2 veces la diferencial de x. Derivada de la función con respecto a y, 2 veces y. Y derivada de la función con respecto a la diferencial de y, 2 veces la diferencial de y. Entonces estos datos nos va a servir para calcular la ecuación óptima, la condición de primer orden, nos va a permitir para la condición de segundo orden, para construir el hessiano de la función, la matriz hessiana, y nos va a servir estos datos para construir la matriz de la condición de suficiencia. Para el examen tienen que resolver. Nadie me va a poner de frente la respuesta. O me va a decir, profesor, sale al ojo, es semidefinida positiva. Si me ponen eso,
de frente le pongo 0, ¿no? Porque es lógico que sean copiados, ¿no? Hay que construir la matriz. Para eso lo estoy repitiendo, pero para un kinder, ¿no? Lo estoy repitiendo así, cada una de las operaciones matrices que ya no lo debería. Las derivadas también lo estoy repitiendo como para kinder, ¿no? O sea, ya deberían ya esto saberlo de memoria. Por eso es que lo tienen que saber de memoria para que puedan resolver rápido, ¿no? Y la matriz también lo estoy describiendo así para kinder, para que puedan ustedes poner los datos rápido, ¿no? Y no decir en la hora de examen, profesor, no alcanzó el tiempo. Claro, pues si no han resuelto los ejercicios, ¿qué le va a alcanzar el tiempo? Bien, entonces, este es el primer paso, por eso lo estoy detallando, porque así es el procedimiento para resolver. Bien, entonces hemos identificado los primeros valores derivados de la función con respecto a las variables y con respecto a sus diferenciales. Ahora vamos a construir la ecuación de Euler. Con la ecuación de Euler nosotros determinamos las ecuaciones óptimas, el x asterisco y el y asterisco, con la ecuación de Euler. Para eso planteamos la ecuación derivada de la función con respecto a la variable x menos la diferencial con respecto al tiempo de la derivada de la función con respecto a la diferencial de x es igual a 0, nos dice Euler. Entonces reemplazamos los valores derivada de la función con respecto a x y derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Derivada de la función con respecto a x, 2 veces x. Derivada de la función con respecto a la diferencial de x, 2 veces la diferencial de x. 2x menos diferencial con respecto al tiempo de 2 veces la diferencial de x. Entonces, si yo despejo 2x igual a diferencial con respecto al tiempo de 2 veces la diferencial, no he alterado, son iguales, simplifico el 2 y finalmente despejo doble diferencial de x menos x va a ser igual a 0. Y hemos hecho varios ejercicios parecidos. Armamos un polinomio característico de frente, ya sin pensar, de frente polinomio característico, m cuadrado menos 1, las raíces son más y menos 1. Por lo tanto, la ecuación óptima de x va a ser igual a c sub 1 por el neperiano elevado a la t, más c sub 2 por el neperiano elevado a la menos t. Esto ya lo sabemos de memoria. Por lo tanto, debemos siempre mencionar que para un t que pertenece al tramo desde 1 hasta 5. Lo mismo hacemos para la variable y. Determinamos la ecuación óptima de y. Derivada de la función con respecto a y menos la diferencial con respecto al tiempo de la derivada de la función con respecto a la diferencial de y es igual a 0, nos dice Euler. Entonces, tomamos los datos derivada de la función con respecto a y derivada de la función con respecto a la diferencial de y. Esos datos va a ser igual a 2 veces y 2 veces la diferencial de y. Entonces, completamos 2 veces y menos la diferencial con respecto al tiempo de 2 veces la diferencial de y es igual a 0. Igual, pasamos al segundo miembro, igualamos, las constantes las cancelamos y tendríamos que 2 veces la diferencial de y menos y va a ser igual a 0. Su polinomio característico será m cuadrado menos 1, de donde las raíces de m son más 1 y menos 1. La ecuación óptima de y, el x asterisco va a ser igual a un c sub 3 por el neperiano elevado a la t, más c sub 4 por el neperiano elevado a la menos t, para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 5. Entonces ya tengo tengo la ecuación óptima de x con las constantes c sub 1, c sub 2 y la ecuación óptima de y con las constantes c sub 3, c sub 4. Esos valores, esas constantes, los voy a calcular con las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales yo hallo esos valores de esa constante porque las ecuaciones tienen que estar en términos de la variable independiente t y en términos de valores reales. Entonces comienzo a operar las condiciones iniciales. Nos dice que para un t sub 0 la ecuación x vale 0, de donde c sub 1 va a ser igual a menos c sub 2 por el neperiano elevado a la menos 2. Para un t sub 1, que es un tiempo final, igual a 5, x en 5, la ecuación vale 8. De donde despejando el valor de c sub 1 me saldría
menos 8 sobre menos 8 por el neperiano elevado a la menos 2 sobre menos el neperiano elevado al cubo más el neperiano elevado a la menos 5. Y el valor de la constante 2 será 8 sobre menos el neperiano elevado al cubo más el neperiano elevado a la menos 5. Esos valores de las constantes los reemplazamos donde corresponde y tenemos la ecuación óptima de x. Para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 5. Lo mismo, con las condiciones iniciales, hallamos los valores de las constantes para y, la constante 3 y la constante 4. Entonces nos dice la condición inicial, en el tiempo t sub 0, o sea, cuando t vale 1, la ecuación de y vale 3. De donde la constante 3 nos saldría que va a ser igual a 3 menos la constante 4 por el neperiano elevado a la menos 1 sobre el neperiano. En el tiempo 1, o sea, en el tiempo final, cuando un y vale el tiempo 5, la ecuación vale 16. Entonces reemplazamos los valores y nos sale que los valores de la constante 3 va a ser igual a 3 por el neperiano elevado a la menos 4 menos 16 sobre menos el neperiano elevado a la quinta menos el neperiano elevado a la menos 3. La constante 4 va a ser igual a 16 por el neperiano menos 3 veces el neperiano elevado a la quinta sobre menos el neperiano elevado a la cuarta más el neperiano elevado a la menos 4. Por lo tanto, tenemos la ecuación óptima de y en términos de el tiempo y todos los demás valores reales que conocemos. Para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 5. Y hemos calculado las ecuaciones óptimas. Por lo tanto, ahora vamos a determinar si esas ecuaciones óptimas de x y y nos da un máximo o un mínimo. Para eso, el siguiente paso es la condición de segundo orden, la condición de leyéndolo. Entonces, construimos la matriz. La matriz, que va a estar formada por la segunda derivada de la función de las diferenciales de las variables. Diferencial de x con respecto a la diferencial de x, diferencial de x con respecto a la diferencial de y, diferencial de y con respecto a la diferencial de x, diferencial de y con respecto a la diferencial de y. En la diagonal principal están las dobles diferenciales de las variables. Y en la diagonal secundaria están las dobles diferenciales con respecto a las cruzadas. Diferencial de x con respecto a diferencial de y diferencial de y con respecto a diferencial de x. Esos valores los habíamos identificado al inicio. Entonces, de la diferencial de x, derivada de la función con respecto a la diferencial de x es igual a 2 veces diferencial de x. Si derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de x, nos queda 2. Si esa función derivamos con respecto a la diferencial de y, no hay la diferencial de y, es 0. Entonces será los valores en la primera fila 2 y 0. En la segunda fila, la derivada de la función con respecto a la diferencial de y. Derivamos con respecto a la diferencial de x, esa función, y no hay la diferencial de x, por lo tanto es 0. Si derivamos nuevamente con respecto a la diferencial de y, es igual a 2. Por lo tanto, en la segunda fila los valores serán 0 y 2. Entonces será 2 y 0 y 0 y 2. Esos son los valores de la matriz en la condición de segundo orden y tendremos una matriz definida positiva, ¿no? Por lo tanto, los valores óptimos de x e y nos da un mínimo local, ¿no? Para el tramo desde 1 hasta 5. Nos da un mínimo local. Ahora, el siguiente paso es comprobar de que si en la condición de segundo orden nos dice que la matriz nos da un mínimo local, la función que estamos analizando debe ser una función cóncava o convexa. Convexa. Convexa, ¿no? En una función convexa nosotros podemos determinar un punto mínimo. O sea, comprobamos. Y también en la condición de suficiencia, con el hessiano de la función, debemos obtener que nos debe dar un mínimo global, ¿no? Un mínimo global. ¿Cómo comprobamos esto? Con el hessiano de la matriz para la condición de suficiencia. Entonces construimos nuestra matriz, ¿no? Esta matriz
En la primera fila, las dobles derivadas con respecto a la primera variable. En la segunda fila, con respecto a la segunda variable. En la tercera fila, con respecto a la diferencial de la primera variable. Y en la cuarta fila, con respecto a la diferencial de la segunda variable. Para nuestras variables que hemos utilizado, x, y, en la primera fila, la segunda derivada de x nuevamente con respecto a x, de x con respecto a y, de x con respecto a la diferencial de x y de x con respecto a la diferencial de y. En la segunda fila, la segunda derivada de y con respecto a x, de y con respecto a y, de y con respecto a la diferencial de x, de y con respecto a la diferencial de y. En la tercera fila, la segunda derivada de la diferencial de x, derivamos con respecto a x, de la diferencial de x con respecto a y, de la diferencial de x con respecto a la diferencial de x, de la diferencial de x con respecto a la diferencial de y. Finalmente, en la cuarta fila, las segundas derivadas de la función de la diferencial de y, derivamos con respecto a x, de la diferencial de y, derivamos con respecto a y, de la diferencial de y, derivamos con respecto a la diferencial de x, y de la diferencial de y, derivamos con respecto a la diferencial de y. Y entonces, todos esos valores lo obtenemos de los primeros datos que habíamos obtenido de la operación, ¿no? Entonces, la primera fila con respecto a x, la segunda fila con respecto a y, la tercera fila con respecto a la diferencial de x y en la cuarta fila con respecto a la diferencial de y. En la primera fila, derivamos con respecto a la variable x, nos da 2. Con respecto a la variable y, no hay 0. Con respecto a la diferencial de x, no hay 0. Y con respecto a la diferencial de y, no hay 0. Entonces, en la primera fila tenemos los valores 2, 0, 0 y 0. En la segunda fila, la derivada de la función con respecto a y. Derivada de la función con respecto a y. Derivo con respecto a x, 0. Con respecto a y, 2. Con respecto a la diferencial de x, 0. Y con respecto a la diferencial de y, 0. Entonces los valores en la segunda fila será 0, 2, 0 y 0. En la tercera fila, derivada de la función con respecto a la diferencial de x. Derivo esa función con respecto a x, 0. Con respecto a y, 0. Con respecto a la diferencial de x, 2. Y con respecto a la diferencial de y, 0. Entonces en la tercera fila tenemos los valores 0, 0, 2 y 0. En la cuarta fila, con respecto a la diferencial de y, esa función derivo con respecto a x, 0. Con respecto a y, 0. Con respecto a diferencial de x, 0. Y con respecto a diferencial de y, 2. Entonces los valores en la cuarta fila será 0, 0, 0 y 2. Entonces, todos esos valores los pongo en la matriz y tendría que tengo una matriz definida positiva. Una matriz definida positiva. La función que estoy estudiando, analizando, es una función convexa. Es una función convexa. Y las ecuaciones óptimas me dan un mínimo global estricto. El mínimo global estricto es porque la matriz, todos sus valores están definidos positivos. Si solamente hubiera sido semidefinida positiva, simplemente sería un mínimo global. Pero como la matriz está definida positiva, o sea, todos los valores en la diagonal principal son positivos, nos da, las ecuaciones óptimas nos da un mínimo global estricto, ¿no? Para un tramo, no se olviden que está definido desde 1 hasta 5, ¿no? Muy bien, a ver, ¿alguna consulta, alguna duda? Profesor, ¿podría detallar un poco más cómo obtener las constantes en este caso? Por favor. Muy bien. Habíamos dicho que para obtener las constantes, nosotros utilizamos las condiciones iniciales. Para obtener las constantes, nosotros utilizamos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales nos plantea el ejercicio al inicio. Por eso hay que leer las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la definición matemática? Nos dice el tiempo t sub 0 en la expresión de la integral está definido por el límite inferior. Y el límite inferior es 1. En la definición matemática nos dice que el tiempo t sub 1, porque en la bibliografía utilizan t sub 0 y t sub 1. T sub 1 es el tiempo final. En la expresión de la integral es el límite superior. Y ese valor de t sub 1 es igual a 5.
Entonces, en la ecuación X, en el tiempo t sub 0, o sea, cuando t vale 1, la ecuación vale 0. En la ecuación X, en el tiempo final, o sea, en t sub 1, que vale 5, la ecuación vale 8. Para Y, igual, en el tiempo inicial, cuando el tiempo vale 1, la ecuación vale 3. Y en Y, en el tiempo final, o sea, cuando el tiempo vale 5, la ecuación vale 16. En esas condiciones iniciales, nosotros vamos a hallar los valores de la constante, tanto para X como para Y. Entonces, al hallar X, nosotros hemos hallado la ecuación óptima en términos de la constante C sub 1 y C sub 2. Cuando hemos calculado Y, nos ha hallado los valores de la constante C sub 3 y C sub 4. Entonces, cuando nos dicen en el tiempo inicial, t vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Donde haya t, nosotros vamos a poner 0. En el tiempo final, t vale 5. Entonces, donde haya t, nosotros vamos a poner 5. Donde haya t, vamos a poner 5. Es más, nos dicen, en el primer valor, cuando t vale... Para nuestro ejercicio, el tiempo inicial es 1 y el tiempo final es 5. Y la ecuación vale 0 y la ecuación vale 8. A toda la ecuación, además de ponerle el valor t sub 1 al inicio, la ecuación nos dice que vale 0 en la primera condición y en la segunda vale 8, ¿no? Eso es lo que nos dice las condiciones iniciales. Entonces, sería, en la primera ecuación, en la ecuación óptima de X, que hemos calculado, C sub 1 por el neperiano elevado a la T, pero T vale 1, más C sub 2 por el neperiano elevado a la menos T, pero T vale 1, entonces será menos 1. Eso nos dice la condición es igual a 0. De acá lo único que he hecho es despejarlo. Es despejado. C sub 1 igual a menos C sub 2 por el neperiano elevado a... Acá hay un error de tipeo. Acá hay un error de tipeo, ¿no? Porque es menos t y el valor de t es 1. El valor de t es 1. Sí. Igual en la segunda ecuación también. Igual en la segunda ecuación. En la segunda ecuación, igual. O sea, yo he reemplazado el valor de la segunda ecuación. En la segunda ecuación nos dice que el tiempo vale 5. El tiempo vale 5. Aquí hay un error de tipeo. El tiempo es menos 1, porque solamente se ha trasladado, ¿no? C sub 1 por E. A la hora de despejar, el neperiano ha bajado a dividir y luego ha subido con signo negativo, ¿no? Por eso que se hace C sub 1 menos 2, ¿no? He despejado nada más. He despejado y se hace menos 2. Entonces C sub 1 vale menos C sub 2 por el neperiano elevado a la menos 2. Entonces en la ecuación, C sub 1 vale menos C sub 2 por el neperiano elevado a la menos 2 por el neperiano elevado a la t, pero t en la segunda condición vale 5, más C sub 2 por el neperiano elevado a la menos t, pero t vale 5, ese será menos 5. Ese es igual a 8. A partir de ahí yo lo único que he hecho es despejar nomás. Despejar. He despejado. Tengo dos ecuaciones, dos variables. El valor de C sub 1 me ha salido menos 8 por el neperiano elevado a la menos 2 sobre el menos neperiano elevado a la 3 más el neperiano elevado a la menos 5. Y C sub 2, 8 sobre el menos el neperiano elevado a la 3 por el neperiano elevado a la menos 5, ¿no? Solamente he despejado nada más. He despejado el neperiano que estaba multiplicando en la primera ecuación, lo he pasado a dividir. Y luego lo he subido. Sube con signo negativo. Por eso que se hace menos 2. Y tengo la ecuación óptima de X. En Y he hecho lo mismo. La condición inicial es un t vale 1 y de donde he despejado C sub 3. En la segunda condición el t vale 5, donde había t he puesto 5, menos 5, y luego he despejado, ¿no? Dos ecuaciones, dos variables, el valor de C sub 3 y C sub 4
y eso lo he reemplazado en la ecuación óptima. Solamente he despejado nada más. Solamente he despejado. Todo está en términos de neperiano, que es un valor que conocemos, en términos de valores reales, 3, 16, y en términos del tiempo. Y de ahí es donde salen los valores de las constantes. Solamente he despejado. Para eso he utilizado las condiciones iniciales. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, finalmente, a ver, hagamos uno de tres variables. Para terminar, uno de 3 variables, el mismo proceso lógico, los mismos pasos y debemos de realizar, completar todo, ¿no? Hasta comprobar mediante la condición de suficiencia. En el ejercicio número 4, que es un ejercicio el tercero, también es uno de 2 y hemos hecho de 2 ya. De 3 variables. Igual, tenemos una función, identificamos la función 3 variables, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Tenemos el periodo, va desde 0 hasta 7. T sub 0 vale 0, T sub 1 vale 7. La variable independiente, el tiempo. Las condiciones iniciales para x, las condiciones iniciales para y, las condiciones iniciales para z, ¿no? De las 3 variables que vamos a utilizar. Comenzamos igual que en los procesos anteriores, identificamos la función 3 más diferencial de x elevado al cuadrado, más diferencial de y elevado al cuadrado, más diferencial de z elevado al cuadrado, menos 2 veces t, ¿no? Esa es la función que vamos a analizar. Y esa es la función que en el cuarto paso nos debe definir en la condición de suficiencia si es una función cóncava o convexa. Entonces nosotros hallamos los valores que necesitamos para hallar la ecuación óptima, según Euler. Derivada de la función, derivada de la diferencial de la variable x, diferencial de la variable y, diferencial de la variable z. Derivada de la función con respecto a x, 0. Derivada de la función con respecto a la diferencial de x, 2 veces la diferencial de x. Derivada de la función con respecto a y, la segunda variable, 0. Derivada de la función con respecto a la diferencial de y, 2 veces la diferencial de y. Derivada de la función con respecto a z, la tercera variable, 0. Derivada de la función con respecto a la diferencial de z, 2 veces la diferencial de z. Entonces, con estos datos ya puedo calcular las ecuaciones óptimas. Para eso utilizo la condición de primer orden, que es la ecuación de Euler. Entonces, con la ecuación de Euler, derivada de la función con respecto a la primera variable x, menos la diferencial con respecto al tiempo de la derivada de la función con respecto a la diferencial de x, es igual a 0. De donde, completando los valores, me sale que la diferencial de x, no nos olvidemos que ese signo lo convertimos en positivo y finalmente eliminamos la diferencial con la integral. Por eso es que me sale esa constante 1. Despejamos y me quedaría que la diferencial de x va a ser constante 1 sobre 2. La diferencial de integro y me quedaría que la ecuación óptima de x, c sub 1 sobre 2 por t más c sub 2. Para todo tramo que está comprendido de 0 a 7. Lo mismo hago, aplico Euler para hallar la ecuación óptima de y. Igual, la ecuación óptima, reemplazo los valores y me quedaría que la diferencial de y va a ser igual a c sub 3 sobre 2. Al integrar me queda que la ecuación óptima de y es c sub 3 sobre 2 por t más c sub 4 para todo t que está comprendido el tramo desde 0 hasta 7. Y la tercera variable, aplicando la ecuación de Euler, me quedaría que la diferencial de z va a ser igual a c sub 5 sobre 2. Al integrar ambos miembros de igualdad, me quedaría que la ecuación óptima de z va a ser igual a c sub 5 sobre 2 por t más c sub 6 para todo t que pertenece al tramo de 0 a 7. Y ahí hago las ecuaciones óptimas. Cada una de las ecuaciones óptimas de x, y y z están en términos de constantes. Esas constantes lo voy a calcular con las condiciones iniciales. Para x, me sale que c sub 1 es igual a 20 sobre 7 y c sub 2 vale 1. Y tengo la ecuación óptima de x en términos de t y valores reales. Lo mismo hago para y.
De las condiciones iniciales, C sub 3 vale 24 séptimos y C sub 4 vale 6. Y tengo la ecuación óptima de Y en términos de T y valores reales. Finalmente, para la tercera variable Z, la constante 5 vale 36 sobre 7 y la constante 6 vale 4. La ecuación óptima de Z, 18 sobre 7 por T más 4. Para todo T que pertenece al tramo de 0 a 7. Y he hallado las ecuaciones óptimas. Ahora voy a identificar si esas ecuaciones óptimas le dan un máximo o un mínimo. Para eso utilizo la condición de segundo orden de leyendo. Construyo la matriz en términos de las variables x y y. Las segundas derivadas de las diferenciales de x, diferencial de y y diferenciales de z. Ya les había dicho que esos valores los obtenemos al inicio y la matriz nos va a dar una matriz definida positiva. Por lo tanto, las ecuaciones de x, y, z, las ecuaciones óptimas, eso se tiene que poner como respuesta, ahí está en la diapositiva, nos da un mínimo local, ¿no? Nos da un mínimo local para el tramo que estamos analizando desde 0 hasta 7. Y finalmente, con la condición de suficiencia, yo compruebo estos datos que he obtenido con la condición de Legendre. Construyo la matriz de suficiencia, son 3 variables, por lo tanto deben haber 6 filas. Me da una matriz semidefinida positiva. La función es una función convexa y las ecuaciones óptimas me dan un mínimo global para un tramo de t desde 0 hasta 7. Desde 0 hasta 7. He hecho lo mismo que he hecho con lo demás, solo que con la práctica ya esto ya se hace más rápido. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Claro, profe. La próxima clase entramos con el tema de teoría del control óptimo y hasta ahí llegamos para el examen final. Buenas tardes con todos. ¿Sí lo escuchamos? Profesor, sí, quería preguntarle, con el tema de análisis de variaciones, ¿tenemos que hacer los ejercicios aplicados a la economía, o sea, el trabajo grupal? No se olviden que acabamos de terminar este tema de cálculo de variaciones y los ejercicios de aplicación tienen una semana para presentar. Los ejercicios de aplicación, una semana. No se olviden que es un trabajo grupal. Si se dividen el trabajo, a cada uno le tocará 2 y a otro le tocará 3, ¿no? 3 ejercicios lo pueden hacer en media hora, pero en el extremo lo harán en 2 horas. Tienen una semana para presentar este tema de cálculo de variaciones. Profesor, también quería preguntarle quería decirle que 4 de los estudiantes no iban a poder dar la práctica el sábado 17 y me informaron que normal pueden darlo el viernes. O sea, claro, así es. El delegado me da los datos de los alumnos. Sí. Ahí los demás, para que tengan un día más, para que puedan estudiar, lo dan el día sábado. Profesor, y para confirmar, el día sábado sería ¿a qué hora? A las 2 p.m., ¿cierto? 2 de la tarde, la práctica va a ser virtual. Profesor, y ahora que el sábado va a ser la práctica, los compañeros estábamos sugiriendo si es que el viernes por la tarde podría hacer el repaso, justo ya que va a ser un día antes de la práctica y una semana antes del examen. No sé si podría ser posible. Sí, está bien, no hay problema. Podría ser sería viernes en la tarde, viernes 16 en la tarde, de 4 a 7 creo que me había dicho. Muy bien, eso pones en el esto y me envías un mensaje para separar el ambiente, ¿no? Me envías un mensaje al WhatsApp para separar el ambiente en la facultad. Sí, y una última consulta. Este viernes algunos profesores no están haciendo clases por el feriado. ¿Usted sí va a hacer o...?
Este viernes, claro, si este viernes terminamos el curso, ¿cómo no voy a hacer clase? Ya no quiero ir hasta Navidad. Ok, profesor, ahí le informaré en el grupo. Sí, sí. Eso sería Este todo. viernes terminamos las clases, así que tenemos que hacer clase de todas maneras. Ok, profesor, gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. profesor. Gracias. Buenas tardes.